Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos con un Renglones luminiscentes más. Así, regresa el programa estrella de Cine Garage. Regresa mi copiloto favorita, Saraí Campech. Y así, sin más preámbulo, bienvenida al nuevo estudio. Bienvenida a las nuevas instalaciones. Saraí, ya nos debíamos una grabación, una grabada como las de aquella gran primera temporada donde Paola Tinoco, que además es la invitada de hoy también, pues venía a hacernos la chamba. Totalmente. En muy pocas palabras, bienvenida, Saraí. Así es, y justo eso, que estamos nuevo espacio, nueva temporada y con nuestra madrina. ¿Hace cuánto no la veo? Que hasta me dijo que ya estoy más flaco que antes. Imagínate, Paola Tinoco, mil gracias, bienvenida. ¿Qué tal? No sé si eso fue un piropo o no, porque me dijo, te quedan grandes los pantalones. Dije otra cosa menos propia que lo que acabas de mencionar, pero ciertamente el señor Eric luce bastante más delgado y era un piropo. Son los entrenadores de la natación. Russo en los controles, como siempre, en la supervisión no censora de este programa. Paola Tinoco, mil gracias, de verdad. Saraí, pues ya estás en tu nuevo espacio. Ya ahora vas a conocer el resto de las instalaciones. Le vamos a dar un Renglones luminiscentes de una película rara, porque pasó por festivales. Yo la vi, creo que en Morelia. Prometieron incluso el estreno en salas comerciales y se lo pasaron por el Arco del Triunfo, ¿verdad? Se fue directo a plataformas. ¿Pero ¿sabes a cuál? Está en Amazon Prime, ¿verdad? Prime. Está en Amazon Prime. La película es Colette. Dirige Westmoreland. Y es con Keira Knightley, como dijiste, Russo, la eterna doble de Natalie Portman. Keira Knightley es la protagonista de esta película biográfica a la cual llegaremos eventualmente, pero antes, pues yo creo que habría que contextualizar sobre el personaje central, la famosa Colette, a la que interpreta Keira Knightley, que fue un personaje real, que existió y cuya historia nos platica la película. Pero antes, Paola nos dijo, les tengo muchos chismes que contar, entonces, Paola, es tu programa. Muchas gracias. Suéltate, suéltate, déjate ir. Las dos, pero las dos cosas, es decir, no nada más hay muchos chismes, sino que no es la primera vez que se lleva a la pantalla grande la vida de Colette. En 1952 hubo un primer documental con el nombre de ella, precisamente. Luego, en 1991, Becoming Colette. Uh-huh. Esa sí fue película. Y Colette y un film libre en Francia, 2004. Finalmente, 2018, o sea, este año que acaba de pasar, sí. Colette de Westmoreland, que es precisamente la que hablas, de Keira Knightley. Uh-huh. Becoming Colette era con Klaus Maria Brandauer, sí. Matilda May y Virginia Madsen. Una película del 91, como efectivamente dijiste. Pero, bueno, aclarando, primero, Colette es el seudónimo de esta escritora. Simonie Gabrielle Colette. Okay. Es el nombre. Ajá. Era una pueblerina, como bien se nota en la película, una pueblerina bastante candente, porque todas las Claudine de su obra es ella. Uh-huh. Tal y como... En esa parte la historia es muy fiel. En realidad creo que es de lo más cercano a la vida real de esta magnífica escritora que se casó con dos Henrys, uno bueno y uno malo. Ajá. Gautier, que es quien la obligaba a escribir para él mantenerse como un escritor laureado. Y el siguiente, que es el del que vamos a tener los chismes. Eso. Nada más que su apellido me parece un poco complicado. Ahora les digo. Henry... No, aquí no lo tengo. Ese hombre se me escapa. Ahora lo buscamos. Sí. Ahora lo buscamos, pero bueno, pues entonces... Pero era su editor. Era su editor. Termina la relación. Es su marido ya cerca de los años 30, cuando ella ya se divorció de Gautier, cuando ella ya dejó un poco de lado sus escarceos amorosos con mujeres, uh-huh. Y se casa con su editor. Es en ese momento en el que toda su obra empieza a salir, cuando ella se convierte en actriz y decide que ya no va a escribir una letra más porque le toma tirria a la literatura después de cómo fue explotada, uh-huh. ¿no? Algo que en realidad sí disfrutaba, pero que tenía
todo que ver con una época bastante mala para ella. Ok, vamos a contextualizar porque Paola nomás nos aventó así, ¿no? la información que está muy bien, ¿no? Pues eso es como para abrir boca, pero en pocas palabras, la historia de la película es lo que acabas de decir, ¿no? Conocemos a esta chica pueblerina que vive con sus padres y en algún momento se casa con un escritor o... ¿Cómo podríamos definir a este personaje? Porque él no escribe. Bon vivant. Exacto, pero sí tuvo algunos libros antes en los que se hizo famoso, Ajá. pero después, cuando la fama lo atrapa... Lo absorbe, exactamente. Él deja de escribir y se dedica a hacer eso, un bon vivant, que Ajá. se la pasa explotando gente. Y tiene una especie de despacho literario en el que pues, le dice a los chavos, porque trabaja predominantemente con hombres, a ver, necesitamos una novela que tenga estas características. Él les da como el esqueleto, como la escaleta, Exacto. y les dice, pónganse a chambear. Bueno, trabaja con hombres porque hay que pensar en la época también, ¿no? Que las mujeres eran consideradas, pues, seres inferiores. Ujú. Todavía hay gente que lo hace, pero estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Sí. Estamos hablando de principios del siglo XX. Este hombre, pues bueno, se casa con ella, la saca de su casa, la introduce a pues a un mundo nuevo, a un mundo urbano, a un mundo que ella pues no había vivido porque ella vivía en el campo. Bueno, la introduce antes Bueno, del sí. mundo urbano. Sí, la introduce desde el campo y luego la lleva a París, que era algo que a ella le parecía tremendo. Y En el granero, para En ser el granero, exactos. sí, no, la introduce en el granero. Si alguien no está entendiendo, busquen introducir y luego sinónimos. Se la lleva a vivir a París y ella encuentra un mundo en el que poco a poco se tiene que ir hallando, ¿no? Un mundo muy despótico. Muy despótico, pero que además es una época muy importante para los intelectuales. Es la época de los libertinos. Ujú. Así se llamaba este grupo de intelectuales que realmente vivían como vivimos nosotros. Ojalá. Ellos se divertían más, pero porque les valía gorro. Y de nuestra época tengo que decir que es un poco hipócrita todo. Sí. ¿No? Porque eres libertino, pero no debe parecer. Claro. Y en cambio a ellos les encantaba eso. Entonces imagínate que sacas a alguien de donde te gusta, de Morelia, Ujú. y te lo traes acá y sin decir agua va, la introduces en un mundo en donde los intelectuales se dan muestras de afecto público, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y Intercambio de parejas. Exactamente. Y Comilonas gigantescas, fiestas interminables. borracheras interminables, empieza a conocer el láudano y otras drogas de la época, ¿no? Sí, no, nos suena. Nomás que esta decadencia es de la buena. Claro. La decadencia que tenemos ahora, pues, es de la mala. De la hipócrita, como bien dices, ¿no? Es correcto, y ese es el mundo en el que introducen a nuestra querida Colette. Ya más personas, ¿no? Pero, ella en algún momento empieza a participar de estos libros que su esposo le encarga a la gente que trabaja con él. Un esposo que además, como dices, vive a lo grande y en consecuencia tiene que endeudarse y tiene que producir más libros para tener más dinero para pagar sus deudas. Y ella poco a poco empieza a encontrar la manera de escribir hasta que le da, ¿no? Inventa un personaje con el que se deja ir y luego el marido la explota a través de las historias de esta chica. Sí, la obliga a escribir las secuelas de Claudine, que en realidad ella no tenía considerado hacer. Ella quería matar a su personaje desde la primera novela, pero resulta bastante bueno para su vida económica. Claudine se vuelve un clásico, sigue siéndolo hasta este momento. Y sin embargo, los más de 35 libros que ella escribió a lo largo de su vida, a sus 81 años que vivió, no están en español. Ok, vamos a parar ahí la historia. Bien. Háblanos de Claudine y háblanos de por qué no están en español muchos de estos, o ninguno de estos libros. Claudine sí está Claudine en español, sí, ¿no? Pero como te decía, de los 35 libros, solamente 10 están en español y después se fue haciendo a un lado porque parecía una escritora menor. En una época, digamos, de entre los 70 y los 90, la literatura erótica en Latinoamérica era considerada un subgénero. Era como el microrrelato en este momento, ¿no? Ajá. Entonces, a nadie le interesaba eso. Querían ir a temas más profundos, y estoy entrecomillando. Ustedes Sí. no me ven, pero lo estoy Está haciendo. entrecomillando. Y los temas más profundos no pasaban por el sexo, cuando en realidad ha sido lo que mueve a las masas
de toda la vida. No, pues por algo estamos aquí, ¿no? Exactamente. Porque alguien le puso. Introduciendo al tema. Alguien introdujo al tema, sí. Exacto. Y el tema se reprodujo. ¿Quién era Claudine y por qué tuvo tanto éxito? Más allá de que luego su esposo la explotó y de que la obligó a escribir secuelas, ¿por qué tiene tanto éxito este personaje? ¿Cuáles eran sus historias? Las historias de Claudine eran ni más ni menos lo que acabamos de comentar. Era una chica del campo que llega a la gran ciudad. Y bueno, esa fórmula, por los siglos de la literatura, ha funcionado. Es como el pobre que se hace rico. Uh-huh. Pero si además le pones historias lésbicas, en una época en la que estaban aplaudiendo precisamente esa libertad, por eso les libertines, pues no podía sino ser una fórmula de éxito. Y es de esa manera en la que Henri, para decirlo como era, Gautier, decide que ella cuente lo que pasa aunque se involucre a gente conocida. Les cuesta muchísimas cosas, más de las que se ven en la película, que ya la verán, no se la pierdan, de verdad. Yo creo, aunque Eric no está de acuerdo conmigo, va a fatopotencia. Que es una maravilla. O sea, como que pudieron haber hablado mucho más de ella y de su talento, más allá de mostrar cómo la explotaba el esposo. Pero es que sí lo hace. No, claro que sí lo hace, pero, o sea, yo necesitaba saber más de ella, más de lo que ella estaba pensando, y creo que la película me deja un poco arriba. Pero yo, a mi parecer, es como que te deja más bien de, quiero saber quién es, entonces me voy a ir a buscar los libros y me voy a, y quiero, o sea, sí me veo bajo las sábanas, así, leyendo. Y introduciéndote así, al mundo de Claudia. Totalmente. Ahora, según la película, a Claudine la leían predominantemente mujeres. Por supuesto. Mujeres de la clase media que probablemente no tenían acceso al mundo que ella estaba describiendo. Que eran reprimidas. Porque en esa época el grupo de intelectuales, igual que en la que vivimos, era muy pequeño. Uh-huh. Y desde luego eran los únicos que tenían permitido, por decirlo de algún modo, ser como eran, ¿no? O sea, tener parejas del mismo sexo, compartir a las parejas, incluso dedicarse a las letras. No había muchas escritoras mujeres y, como bien decía Sarai, era otra, ¿cómo decirlo? Otra clase de ser humano. Uh-huh. Por lo tanto, no se consideraban. Y por ese fue el pretexto que utilizó Henri para hacerla escribir, pero firmar él. Que como mujer no iba a tener éxito la novela si se publicaba así. Entonces, sencillamente la hizo a un lado y se colgó la medalla. Y se quedaba los dineros, además, ¿no? Se quedaba los dineros y vendían más entre las mujeres, pero también ella se volvió muy popular con los hombres. ¿Por qué? Digo, en la película es obvio porque es Keira Knightley, pero ¿por qué? No, porque era muy sensual, porque todo lo que contaba y que los hombres leían hacía que la miraran con otros ojos, porque imagínate tú qué pasaba por la cabeza de una mujer así. Es que la sensualidad hasta de una mujer fea se sale por los ojos y la vuelve una mujer muy atractiva. ¿Es literatura erótica? Es totalmente erótica. Ok, ¿qué tan erótica? Para la gente que no la conoce y para que vayan viendo, ahora que viene el Día del Niño, ¿qué le van a regalar a la sobrina de 14, no? Porque, sí, porque Claudine es una adolescente, es una chica de 16 años. Sí. Sí, pero sí, es un erotismo, a mí me parece fino, en realidad, porque no, a ver, ¿con qué? No es las 50 sombras de Grey, ni remotamente. No, eso no es erotismo. O como quiera que se llame. Aquí en realidad las situaciones eróticas están revestidas de paisaje y de descripción de personajes que no tiene igual. Uh-huh. Entonces, ¿cómo decirlo? Es como si un buen escritor escribiera porno. Algo así, podría decir. Es como si Carlos Fuentes hubiera escrito porno. Pero no todos los libros son así. Dinos, Sarai. ¿No? ¿No ibas a decir algo? No. O sea, totalmente que los libros que están o sea, para los que no hablamos francés, ¿no? Los libros que están en español resultan caramelos puros. O sea, y es impresionante cómo a principios del siglo XX podías tener una mujer que en pleno siglo XXI siguen sucediendo todas estas cuestiones, ¿no? Porque pues nosotros nos movemos en un círculo. Uh-huh. Estamos en el centro de la ciudad, ¿no? En medio de ciertos personajes. Y lo que leemos de Colette, pues no nos parece tan ajeno, ¿no? O incluso algunas cosas hasta podrían ser vivenciales. Uh-huh. Pero en el resto... ¿Me habrá visto? Pero en el resto de la ciudad, del país, ¿no? La zona metropolitana,
estas cosas no suceden. Y ahí también entran, ahora con todo lo que decías, querida Paola, de las buenas formas y, ¿no? No sé, también hay que tener ahí su cuidado para que no vayan a querer cambiar lo que está ya escrito. No, pero digo, a final de cuentas es un llamado a una rebeldía inteligente, ¿no? De probablemente no puedo cambiar en absoluto el mundo que me está rodeando, que fue un poco lo que le pasó a ella, pero sí puedo cambiarme a mí y liberarme por lo menos a mí. Y creo, por lo que nos dice la película, que en cuanto rompió con este explotador, se convirtió en una mujer libre, completamente libre, ¿no? Que hacía lo que quería, que vivía con quien quería y que se dedicó al 100% a hacer lo que le interesaba, que en esa segunda etapa de su vida era la actuación o incluso el performance, ¿no? Por lo que nos enseña la película, yo creo que está más del lado del performance que de la actuación normal. Sí, no era teatro. No era teatro, era una especie de cabaret, pues hablando de la decadencia, ¿no? Justo de esa época en Francia, como un cabaret performancero. Es que era una mujer muy libre también, ¿no? O sea, cuando en la película, por ejemplo, esta parte de que se lanzan a que le desnuden, ¿no? O sea, como Janet Jackson en un Super Bowl. ¿Cuál Janet Exacto. Jackson en el Super Bowl? Y ella se creía vanguardista. Sí. Pero entonces sí digo, ya quedó claro que es literatura erótica de verdad, ¿no? Y además literatura erótica para adolescentes. Que yo creo que es donde debe uno empezar a leer literatura erótica. A los niños pues ni les va ni les viene, pero a los adolescentes... No era para adolescentes. Que un adolescente fuera el personaje no significa que ese libro pudiera ser leído por adolescentes y menos de esa época. Era, como bien dice ella, de mi querida Saraí, para alborotar el gallinero. Entonces, ¿quiénes lo leían? Las amas de casa. Era como los 50 sombras de Grey, pero de bien esa hecha, época sí, y bien hecha. Y bien hecha. Exactamente. Pues es que imagínate, o sea, llegaba el marido que nada más llegaba lo que tenía que, ¿no? Levantaba las enaguas y vas, ¿no? Si Pues bien ya, le iba. Si bien le iba. Sí, Entonces, si no venía cansado, ¿no? Con los libros de Colette, pues ya por lo menos ella ya había como, ¿no? El preámbulo, ya estaba un poco más Y ahora estaría, hidratada. claro, ahora estaría en el mismo nivel. Sigue siendo, o sea, seguiríamos diciéndole a los adolescentes, no, espérate, la leerás luego. O ya podemos, ya se les puede dar a ellos a estas horas del siglo XXI. Sobre todo nuestros adolescentes cultos, porque insisto, hay una serie de personajes complicados ahí, incluso los que tienen todas estas introducciones. Se introducen unos a los otros. Exactamente. O los unos con los otros. Sí, no son descripciones tan sencillas. Ajá. ¿No? Y hay un vocabulario de cierto nivel, con lo cual no se lo podría dejar a leer sí se los daría, pero para que agarren el diccionario, claro, a los chicos que leen Harry Potter y todas estas trilogías vampirescas y demás que andan por ahí, porque sería un hallazgo para ellos, que si escarban en el lenguaje culto, encuentran una buena historia. Claro. Y además, historias que les motivan, ¿no? Porque seamos sinceros, a esa edad lo que tienen en la cabeza es sexo. Y lo que quieren saber es cómo y por dónde. Entonces, pues hay que darles por lo menos buen material para que lo lean, ¿no? Para que se inspiren. Sí, pues también hay muchas referencias eróticas tanto en sus historias de magos como sobre todo y por encima de cualquier cosa en las de vampiros. Los vampiros son personajes completamente sexuados. Sí. Entonces, no creo que se les estaría dando un libro... imposible. No imposible, sino amoral. Ok. No es amoral. No es amoral. Porque en realidad las peripecias de Claudine, pues son eso, lo que le pasa a cualquier chica que va de una ciudad pequeña a una cosmopolita, ¿no? O sea, peores historias suceden en la realidad, que son estas de nos llevamos chicas de Puebla para ponerlas a prostituirse en la ciudad. Claro. Eso sí sería espantoso para que lo leyeran. Estas son historias bastante más luminosas. Estos ya son luminosas e infantiles para esos casos. Y entonces, sí había, como dijimos, cierta idea de rebeldía en las historias de Claudine. Si no recuerdo mal, todo termina en una demanda de Colette hacia el hombre renacuajo Gautier, sí. Gautier. Demanda que Colette gana, se queda con el dinero y se quedan con los derechos de los libros. Que sigue explotando por otros 20 años. Pero ya sin escribir. No, ella sigue escribiendo después. Bueno, lo deja un tiempo. Ajá. El tiempo en el que ella se mantiene como vedette. Sí. Por llamarlo de algún modo. Y ya me acordé del apellido del otro Henry. Es Juvenal. Juvenal.
Este es su editor y es el que hace que vuelva a escribir. Y entonces publica La Vagabunda, que ahí vienen las historias de todas esas giras en teatros y en cabarets que hace por esa época. Y después viene el famosísimo Cherry, que es este libro que les traigo, de los pocos que están publicados en español. Está publicado por Acantilado. Ajá, ¿cómo se llama? Catalana, Cherry. Cherry. Sí. Así tal cual. Tal cual, Cherry. Y se trata de un joven y en esta historia es una cortesana, Lía, y Cherry es mucho más joven que ella y su Cherry amante. es el hombre. Cherry es hombre. En realidad tiene otro nombre. Ok. Pero No cuentes de más. se llama Fred, pero ella le pone este sobrenombre y tiene sentido, aunque quizás la gente que lea este libro sin saber la vida de Colette dirá, es una estupenda novela. Ujú. Que, por cierto, no es erótica. Eso era lo que quería decir. No toda su obra es erótica. Ok. A ella la obligaron a escribir eso porque eso vendía. Como en cualquier época, el sexo en las letras y en el cine siempre va a Vende, vender. sí. Pero aquí es más una historia de amor completamente alejada de la cursilería y más cercana a las lecciones amorosas de todo ser humano, ¿no? Ujú. En este caso, Lía, la cortesana, cree que está educando sexual y emocionalmente a Cherry. Pero cuando él, que es un chico de sociedad, le dice que se va a casar por conveniencia, claro, porque él pertenece a la nobleza, no está muy contenta. Termina la relación tratando de ser madura, la adulta de la relación, por Claro. cierto. Pero de pronto se da cuenta que estaba más involucrada de lo que ella misma pensaba, que no era solamente la que le estaba abriendo los ojos a este chico. Y viene la segunda parte, lo que te decía. Este editor que la regresó al mundo de las letras, Henri Juvenal, tenía un hijo, o sea, el hijastro De Colette. de Colette, y con el que ella se involucra, y él tenía 16 años, Bertrand. Yo creo que el corazón de esta historia está ahí. Ahora, es que Lo introdujo ella. definitivamente creo que sí. Órale. Ya Juvenal le ponía los cuernos con singular alegría, pero ella no se fue por las ¿Poliamor? ramas. ¿Lo podemos llamar ya poliamor? No, porque no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. Ok. De hecho, ella, un poco en venganza, es que se involucra con su hijastro. Era un castigo que aquí es una metáfora, porque era un castigo para el marido. Claro. Pero luego se da cuenta que realmente sí se enamoró del chiquillo. Pues sí. Y es lo mismo que le pasa a la cortesana, a Lía, ¿no? Ella nada más está educando Y luego a se Cherry engancha. y luego se engancha. Vámonos. Sara ahí encontró películas basadas en Cherry. No sé Sí, si es hay. la misma que tienes tú ahí, la de Michelle Pfeiffer. Totalmente. Es la de Michelle Pfeiffer. Encontramos una película nada menos que de Stephen Frears, del 2009. Ahí les va, con Michelle Pfeiffer, Tom Burke, Rupert Friend, Kathy Bates. Wow. O sea, Súper reparto. Felicity Jones está ahí. Yo creo que tendría 10 años Felicity Jones ahí. Pero también hay películas de Cherry. O sea, como dices, el sexo vende. El romance vende. No es... ¿Por qué no se habla tanto de Colette como se debería, siendo que hay películas, siendo que ha habido otras adaptaciones de su propia vida, que no es para nada una autora oculta que estemos descubriendo hasta ahora? ¿Por qué no está en las grandes masas? ¿Por qué no le dan estos libros a los chavos? No, sí, es que Cherry no es la única. Todas las Claudine también han estado en el cine. La Mujer Oculta también se hizo película. Yo creo que debe de tener por lo menos unas 6 o 7 novelas Ajá. hechas. Ella misma hizo 2 de los guiones de cine. No todos, pero 2. Habría que ver qué tal resultó, ¿verdad? Yo, Claro. honradamente, no las he visto. No, yo tampoco he visto todas. No, y el poder de Colette a las masas llegó a una famosa tienda que estaba en París, Así, la boutique la- Colette. que era maravillosa, que cerró hace 2 años, me parece, ¿no? Apenas. Eso no lo sé. Sí. Y era un punto de reunión en el que todas las grandes diseñadoras, las grandes modelos, youtubers, colaboraban para que Colette tuviera sus colecciones privadas. Colecciones de ¿cómo? No entendí. De moda, De moda, de ok. todo, de O sea, todo, de todo. O sea, Como todo. Hello Kitty, pero en culto. No. O sea, tenías cosas Bien increíbles. sensual. Sí. Ok. Alexa Chung, por ejemplo, hizo por ahí una colección. O sea, pero no deja de ser como de un nicho.
O sea, Exacto. no ha sido Esa un es personaje... esa es mi pregunta. ¿Por qué sigue siendo de nicho siendo que es tan importante para la cultura occidental? Pues sí, en realidad más para la europea, ¿eh? En donde sí se le ha reconocido, donde hay cantidad de libros publicados, pero es verdad que a este lado del charco no le ha interesado tanto hablar de ella. Imagínate tú si esta película, por ejemplo, que a mí me parece que está muy bien hecha. Está padre, sí. Que tiene linda fotografía, aunque los expertos son ustedes, pero yo vi paisajes muy agradables. Tiene muy buenos argumentos, el guión es estupendo, pero no pasó ni siquiera por el cine. No. Yo casi diría, ya sé que me lo van a tomar a broma, pero lo pienso muy en serio, que son las feministas las que lo han boicoteado. ¿Por qué razón? ¿A Colette? ¿A esta película? No, a que Colette sea tan reconocida de este lado, porque el feminismo, que como lo vemos algunas personas, en realidad está en subdesarrollo. Ajá. Y Colette desde 1917 ya era la mamá de todas estas. Y ya hacía todo eso, ya se besaba en público con una mujer. Usaba pantalones. Usaba pantalones, se vistió claro. Antes que la propia Coco Chanel usó los pantalones. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de feminismo? Pues deberíamos hablar de Colette. Claro. Y no podemos hacerlo si va a hacer quedar mal a todas estas que no han hecho ni la mitad de lo que ha hecho ella. Okay. Yo diría que puede ser un boicot feminista. Si no lo es, también lo atribuiría a que la obra de una mujer en una época previa a la guerra, sobre todo al nazismo, a los alemanes y eso, no les interesaba, porque en teoría las mujeres de esa época no eran importantes, no escribían algo importante. Había que eliminarla. Fue una víctima de su época a pesar de que era una vanguardista. Exactamente. Ok. Por eso teníamos que hacer este programa. No, yo feliz, porque además, repito, la película me pareció nomás un poco falta de fuerza sobre ella. Yo quería justo declaraciones como la que acabas de dar. A ver, esta mujer es mucho más importante de lo que creemos, vamos a retratarla más fuertemente. Pero la película no es mala, simplemente yo quería más. Tienes toda la razón, porque ahora justo estoy pensando que la verdadera Colette fuerte sucede en los últimos 15 minutos de la película. Sí, llega muy tarde. Tienes para razón. mí, llega un poco tarde para mí. Pero es que es demasiado lo que había que plasmar. Entonces no cabía en una película de 2 horas, ¿eh? Y también al principio, bueno, cuando ya la introducen a Otra la ciudad. vez. Es que era la onda, ya nos dijeron que de eso se trataba. También esta parte, ¿no? En la que ella todavía no se empieza a vestir, no se pone corsé, ¿no? Y todo, y está como mera observadora. Y ya que empieza como de, bueno, voy a jugar su juego, es muy ácida, ¿no? Es como muy de... tú te lo estás tomando muy en serio. Ahora verán. Es que era una inteligencia natural que de verdad no se le notaba el campo por ningún lado. No. Si hay algo que enamoró al Henry Gautier de la primera época, que no era del todo malo, era esa mujer brillante que estaba ahí enterrada. Ajá, o sea, le escribió unas cartas que... Sí se enamoró realmente de ella. No vio un potencial que luego podría explotar. Sí se enamoró porque la conoció en un contexto distinto al propio. Claro. Cuando se la lleva a su mundo, él se comporta como se comporta con el resto de la gente en su mundo, en París. Y ella tiene que todavía subir más escalones para sobrevivir. Sí, pero entonces es él quien vuelve a tomar la cara del personaje que tenía en París. Y no la persona más abierta que era cuando la cortejaba en la casa de sus padres. Ok. Muy bien. Y luego se casa con Juvenal. Exacto. Y decías, ahí vienen los chismes. No, pues ahí está el chisme. Lo de precisamente. Cherie. Lo de su hijastro de 16 años, con el que obviamente la relación no iba a ir a ningún lado, como sucede también en la novela. No estoy spoilereando, es mucho más que decir con quién estuvo y con quién terminó. Ya lo verán. Y después, bueno, obviamente esa relación termina. Claro. Pero no la relación laboral. Ella sigue escribiendo, sigue siendo prolífica y deja completamente el teatro y, bueno, se involucra ahora con un director de cine, con el que termina por el resto de su vida. Muy bien. Esa es la historia de la escritora. Y los libros, pues están divididos más o menos están metidos en esa mecánica, ¿no? Claudine primero, luego tiene otras novelas que dices que no tienen nada que ver.
No tiene nada que ver con Claudine, no son todas eróticas, de hecho la mayoría no lo son, pero son muy buenas historias, pero mira, ahora traigo mi lista de los que sí están traducidos al español, porque todos los demás, bueno, salvo que lean Hablen en francés, no los van a conseguir. O sea, ¿se consiguen en México, pero en francés, o habría que pedirlos en...? No, hay que pedirlos a Amazon, están en Gallimard. Los primeros, fíjense, tengo que decirlo, Anagrama en eso ha sido visionaria. Todas las Claudine están en anagrama. ¿Cuántas son? Pero no sé si son 3. 3. No estoy segura de que las hayan vuelto a editar, pero porque estas las publicaron en los 70. Ok. Está Si Dúo. no, pues váyanse a las librerías de viejo. En los buenos tiempos de anagrama. Exactamente. Sí. Luego está... Dúo, también en anagrama. Está Lo Puro y Lo Impuro en Global Rhythm. La Gata en Norte Sur, que es una editorial argentina. Gigi, 27 letras, que es española. Prisiones y Paraísos, Norte Sur. Gigi también es erótica. Y debe haber película. No. ¿No? Esa no la encontré, pero bueno, a ver. Porno. Suena, ¿verdad? Sí, yo una vez vi una porno Gigi. Pero sí. Bueno, es que Gigi se ha utilizado en muchas cosas. También era una caricatura japonesa. Sí. Prisiones y Gigi Paraísos. sí hay película, ya ves, ¿Sí? me sonaba. ¿Pero es de esta? Es del 58, de Vincente Minelli, sí, debe basada ser. en la novela de Colette, Entonces sí. con Leslie Caron ¿Ves? y Es Maurice Chevalier. que eso es lo que tú sí sabes y yo no sé. Ahora la vamos a tener que Sí, buscar. me Saraí. sonaba el nombre de película vieja y sí es del 58. Lo siento para la gente que nació en el 58, ya son viejos. Bueno, sus cuentos en Alicis, Cherry y Colette 2, que son antologías. La ingenua libertina, que es una cosa deliciosa. ¿Por qué? Pero es parte de, digamos que es la parte que no es Claudine, pero que es solo la experiencia de pasar lo que les acabo de contar, ¿no? Del pueblito a la gran ciudad. Pero no a eso, sino entrar realmente al mundo cultural. Ok. No visto como algo erótico, sino... Más intelectual. Exactamente. ¿Cómo Es se muy llama bonita. esa? La ingenua libertina estuvo en Plaza de Janés. No sabemos si está más que en los de viejo. Secretos de la carne. Esta no es de ella. Es una de las mejores biografías que le han escrito. De Judith Thurman. Está publicada en Ciruela y esa sí circula todavía. Ajá. Ahí se enteran con pelos y señales de lo que fue su vida. Más pelos que señales, supongo. Sobre todo. Sí. Y ya. Y La mujer oculta. Que estaba en... también estaba en anagrama. Ok. Ese. Esos son los libros de Colette que se pueden conseguir en español. Exactamente. Tu favorito, Paola. Bueno, tengo que decir que las Claudines son... ¿Son entretenidas? Sí, totalmente. Y la ingenua libertina. Sí, se te notó. Es que es muy bonita. Yo creo que es algo que le pasa no solo a mujeres, a toda la gente que incursiona en el mundo de la cultura a otro nivel. Porque, a ver, si vamos a hablar de cultura de manera general, pues todo lo que hacemos es cultural, ¿no? Ir a Claro. un concierto, ir a meternos a un museo, hasta hacer un picnic afuera de un museo, aunque no entres a él, es parte de la cultura, ¿no? De la cultura de cada lugar. Pero ya introducirte a cosas que... Otra vez esa palabra. También es cultura, ¿eh? Pues sí, Sí. también, ¿por qué no? A esos otros mundos a los que te puede transportar no solo un libro, sino la percepción de cómo otras sociedades trataban el mismo tema que tú o vivían lo mismo que tú. Es fascinante. En realidad es como si hubiera puertas a mundos paralelos. Y además, exacto, los mundos, los paisajes, las ciudades, ¿no? Leer a Colette como leer a muchos otros escritores y de repente irte a asomar a Bellas Artes y recorrer la exposición de Brassai, empiezas a hacer las conexiones. Cuéntanos más. Sí, estas calles adoquinadas, estas neblinas, estas prostitutas que estaban en la calle, pero también estas grandes fiestas, ¿no? Donde llegaba el papá de Kennedy, por ejemplo, antes, ¿no? Incluso de que, bueno, no sé, Kennedy naciera. Sí. Y que eran estos grandes salones donde, pues, estaba Colette, ¿no? Entonces, es todo eso, es parte de la cultura general, es parte de que te van abriendo mundos y es lo que te va despertando ver esta película, más allá de que sí te va a generar un poco de comezón, ¿no? Te va a generar esta curiosidad de saber quién era,
o sea, si te gusta la moda, ¿no? Si te gusta la el música, cabaret del teatro también, el teatro, ¿no? cuáles eran los teatros, cómo se vestían, qué estaba prohibido, ¿no? O sea, todas estas cuestiones, ¿no? Que quienes empezaron a escribir también en esa época. O sea, si uno es curioso, vas a terminar creando un universo Colette más allá de las introducciones. ¿Hay alguna biografía sobre ella, sabemos? O Sí, es la que te mencioné, la que está publicada en Ciruela. Justo esa. Se llama Judith Thurman, la autora, y Ajá. se llama así, Vida de Colette. Tal cual. Tal cual. Y esa está en español. Está en español en la editorial Ciruela. Muy bien. Fuera de eso, pues las otras informaciones biográficas serán las películas que ya mencionamos y esta en particular que, repito, y como dice Saraí, si se quedan con más, pues bueno, ahí está el libro, y si se quedan con ganas de más, pues ahí están las novelas, ¿no? Yo creo que no hay, como dices, si muchas de las experiencias de las Claudine son prácticamente biográficas, Sí. Podemos conocer un ángulo extra del personaje, ¿no? Exacto. Es como leer la continuación de la película que todavía pueden encontrar en Amazon Prime. Sí, ahí está, no las quitan. Y la invitación es para que la vean y que tal cual se metan a internet, vean, le den así Colette lo escribe con una L y 2 T's, Colette, y revisen las películas que se encuentren sobre ella o sobre sus novelas. Así es. ¿Algo más que quieras agregar, Paola Tinoco, después de habernos alumbrado con tu sapiencia alrededor de Colette? ¿Qué va? Yo quisiera poder leer los otros en francés, pero no se me da. Si Más alguien bien busquemos editores que los se interesen traduzcan. en traducir a esta gran escritora. Léanla, feministas, se van a llevar gratas sorpresas. Ajá. Yo digo que les puede alumbrar otro camino también, ¿no? Sí. Porque de pronto ya es como, ok, nos dieron el poder, pero no sabemos para dónde ir. Exactamente. Sigan el camino, Colette. Muy bien. Vamos a desradicalizarnos, por ejemplo, ¿no? Que creo que es un buen consejo para todo mundo, no nomás para las feministas, para todo mundo. Los radicalismos no son deseables. Pues bueno, ahí está la información, ahí están nuestros comentarios. ¿Algo más que quieras agregar, Saraí? Nada, que vayan, que vean esta película, que se asomen también al París de Versailles, que está... Es que sí, o sea, entre eso, serotonina, o sea, te va llevando, te va No, llevando. pues no nos des nombres, platícanos. ¿De qué estás? O sea, dejas a la gente así como de qué está hablando Saraí. Averigüen el libro de este hombre Houellebecq, ¿no? Michel Houellebecq. Ujú. Que además se acaba de casar, pero el más reciente libro que entregó, que le valió que Macron le entregara el máximo reconocimiento en Francia, ¿no? Te remite a Francia, pero a Normandía, pero a las luchas, pero el desengaño. Es que sí, o sea, independientemente de lo que hemos querido encontrar en renglones luminiscentes de que el libro y la película en este camino paralelo, es también que encuentren todas estas conexiones que existen entre los universos que trazan cada uno y que basta nada más que echen un clavado a la ciudad, a la pantalla y se van a maravillar, o sea, no sé. Ando muy sensible. Está muy francesa, Saraí. Está muy afrancesada, Se me Saraí. hace que un día esto se nos va a París porque es no solamente la ciudad luz, sino es la ciudad del amor. Pues que invite. Hasta crees. No, hombre. Pues ahí está el Renglones Luminiscentes nuevo, el primero grabado en este nuevo estudio. Muchas gracias a la gente que ya se ha convertido en Patreon. Es por ustedes y para ustedes que estamos haciendo estos contenidos y estos programas. Si no saben qué es Patreon, vayan directamente construye/puentes.mx y ayúdenos a seguir produciendo estos contenidos. A la gente que ya lo hace de verdad, no saben cómo se los agradecemos y cómo se los vamos a agradecer después. Todavía faltan cosas, entonces vayan por ahí, dense una vuelta y síganos ayudando. Paola Tinoco, mil gracias Un placer siempre. por venir a platicar con nosotros a los estudios de Cine Garage y de Puentes. Saraí, Gracias. adiós. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.